en esta hora que abra su Biblia junto conmigo una vez más. Y vamos a volver a leer ese texto, deseando de buen corazón que ya se lo haya aprendido de memoria. El libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 y 13. Es el tercer domingo que utilizo este texto y la razón por la que lo hago es porque de aquí procede una de las bases principales de la fe cristiana, de aquellos que conocen al Señor. Y debe ser uno de los textos, hermanos, que debemos de aprendérnoslo de memoria. Así que téngalo a consideración, por favor. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes, ¿qué dice? En todos sus caminos. Es lo que vamos a hablar el día de ahora, dice. Y que lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad a manera de pregunta. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes, hermanos, que iniciamos hace una semana en relación a lo que Dios exige de ti. Y hemos estado hablando que es correcto, conforme a la Biblia, entender que Dios le exige al hombre. Y esta no es el capricho, ni tampoco es el abuso, como se pudiese interpretar, sino que Dios desde los tiempos antiguos, cuando le dio la libertad a su pueblo, a los hebreos, y estaban prácticamente ya por entrar a la tierra prometida, a Canaán. Dice la Biblia que se habló un pacto renovado a la segunda generación. Y este pacto renovado era con el entendimiento de que lo que se había dicho décadas atrás, nuevamente se le recordara a la nueva generación. Y es por eso que yo le digo a usted que es tan importante para un cristiano que hay ciertos versos en la Biblia que nos los debemos de aprender de memoria, hermanos. Es como cuando tú te cambias de casa y te tienes que aprender una nueva dirección. ¿Quiénes han tenido esa experiencia, hermanos? De alguna manera, sabemos que hay muchas maneras de llegar, pero sabemos que siempre va a haber una que es la mejor, que es la vía tal vez más rápida, la vía más segura, o simplemente es la vía en donde sabemos que podemos utilizarla porque es lo mejor que podemos hacer. De la misma manera, cuando llegó este pacto renovado, esta frase, este capítulo 10 al pueblo hebreo, este es un pacto que ellos inclusive, hermanos, se lo saben de memoria. Esto que acabamos de leer de nosotros, ellos lo recitan en el hebreo y lo tienen como un fundamento de su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque encierra precisamente esas partes principales de lo que es entender qué es lo que Dios pide o exige de nosotros. Así que este pacto renovado, esta parte que Dios estaba hablando a través de Moisés es muy importante y a la iglesia cristiana también lo es. Así que siguiendo la serie de mensajes, hablaba en primer lugar, ¿por qué Dios les exigía al pueblo? Hablábamos en relación a esa pregunta. Y luego posteriormente entramos a la primer parte de este pacto renovado, en donde hacíamos la pregunta precisamente, sino que temas a Jehová tu Dios. Y lo llamábamos en cuestión de aquel momento, que le temas. Este tercer mensaje, que es prácticamente la continuidad, vamos a tomar solamente la frase o del verso en donde dice por ahí, que andes en todos sus caminos. Una cosa es que Dios le hable al pueblo y le diga qué es lo que Dios pide o exige de ti. Otra cosa muy diferente es cuando entra en el contexto, lo que exijo de ti es que me temas. Y hablábamos en ese mensaje la semana pasada, precisamente el temor de Dios. Qué importante es que un cristiano comprenda en su relación con Dios lo que es el temor de Dios. Esta ocasión, cuando tomamos esta segunda parte de esta frase y hablamos del verso que dice que andes en todos sus caminos, precisamente vamos a estar hablando qué significaba lo que Dios le estaba hablando al pueblo cuando le dijo que andes en todos sus caminos.
voy a tomar precisamente nuevamente bajo la misma temática 3 preguntas que tienen que ver para que los hebreos comprendieran cuando Dios les hablaba qué es lo que ellos deberían de poner en práctica en su vida diaria. Y yo le voy a decir algo interesante. Cuando uno viene al Señor, hay asuntos que uno debe de aprender, que debe de poner en práctica en su vida diaria. La vida cristiana es diferente. La vida cristiana ya no es igual que la vida de antes. Y lo voy a llevar a manera de ejemplo. Es como el matrimonio. Ya no eres el solterito, ¿verdad? El picaflor. Ya no eres el Juan Camaney. Ya no lo eres. Ahora te entregaste a una mujer, a un hombre, y prometiste respetarla, amarla y estar con ella hasta que la muerte los separe. Es como las escuelas. ¿Quiénes han tenido esas conversaciones con sus hijos que cambian de una escuela a otra y les dice el hijo o la hija por ahí, ya no voy a volver a esa escuela? Y uno dice, ¿verdad? No. Y uno les explica que ahora están madurando y que van a ir a tomar otro grado distinto. Y que todo lo que aprendieron allá, pues prácticamente formaron una base, pero ahora van a aprender una nueva base. El cristianismo, conforme a la palabra de Dios, es similar a través de estas ilustraciones. Cuando uno viene al Señor, el Señor le cambia a uno a través de la palabra de Dios su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de reaccionar. Le cambia sus ideas. A pesar de que la memoria aún capta el pasado de lo que éramos antes, por eso dice que el Espíritu Santo habita y mora, reside dentro de nosotros, porque es ese personaje, Dios hecho hombre, habitando en la vida del hombre, en donde lo instruye y lo guía a que ahora comprenda que su vida ha sido transformada. No significa que adoptamos una religión de rituales, significa que adoptamos un estilo de vida. Si algo se ha malinterpretado conforme a los siglos, y lo digo con respeto de la Iglesia Popular, es que se introdujeron muchos rituales a través de mandamientos de hombres, a través de simplemente expresiones de rituales que no están basados en la palabra de Dios, pero hacían que las personas pareciera ser que eso era buscar a Dios. Cuando Dios quería que el pueblo lo buscara, Dios quería que el pueblo comprendiera que todo estaba dentro de ellos, en su corazón, en su interior. Y es por eso que cuando hablamos de la vida cristiana, hablamos de una transformación en la vida del hombre. Así que cuando la Biblia dice precisamente por qué Dios le exigió a los hebreos que anduvieran en sus caminos, brevemente lo digo. Mire, les exigió, les pidió que anduvieran en sus caminos porque les estaba cumpliendo una promesa abrámica. Abraham le había prometido cerca de 430 años atrás, su descendencia iba a tener una posesión muy importante. Así que había una promesa que había sido escrita para ellos. 2, les exigía y les pedía, porque a pesar de que fueron cautivos por 4 siglos pasaditos, dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de su pueblo y levanta a Moisés. Y Moisés es la representación de ese mensajero que los va a llevar de una esclavitud a una libertad. Y utilizó lo que se le llaman las 10 plagas. En cada una de las plagas que el pueblo de Dios fue testigo, no solamente tuvieron tragedia los egipcios, sino que el pueblo reconoció que el Dios de Abraham, a través de las ranas, a través del cielo que se oscureció, a través de las pestes, a través de los tumores, etcétera, etcétera, ellos detectaron que había un Dios que les estaba respondiendo su clamor y que tenía como propósito liberarlos. Así que Dios les decía, les exigía y les pedía, porque precisamente los iba a llevar a algo mejor. Les pidió y les exigió, porque la Biblia dice que dentro del desierto ya no eran más unos nómadas, ya no eran esclavos, sino que ahora habían adquirido una identidad de una nueva manera de vivir. Le voy a decir algo interesante. El hombre, por naturaleza, muchas de las veces se rige como una bestia. No es broma, hermanos. No, tampoco es ofensa, se rige como una bestia, se rige por su instinto, lejos de regirse por un razonamiento. Obviamente tenemos un razonamiento, pero estamos rodeados de personas que sí se rigen por instintos, que no tienen temor, respeto de nada ni de nadie. Y ya no estamos hablando de un loco en el barrio, ahora estamos hablando de un montón de gente que nos rodea. Ahora los hebreos tenían una identidad.
Prácticamente Dios les había dicho, siguiendo estas leyes y mandamientos, van a continuar con la bendición. Siguiente, al llevarlos al desierto, recuerde que les dio alimento. Dice la Biblia que por 40 años estuvo cayendo maná del cielo literal. Y el desierto, tenga a consideración que es un lugar, hermano mío, en donde obviamente no se puede sembrar, eso todos lo sabemos. Salen las plantas silvestres, pero no son meramente comestibles. Y no solo ellos, sino que un desierto está identificado porque no hay agua prácticamente en todo el camino. Y dice la Biblia que Dios, a través de golpear, de hablarle a una roca, a través de bajar una vara, dice que en una ocasión endulzó unas aguas amargas. Así que el pueblo de los hebreos sabían que cuando Dios pedía, Dios exigía, ellos sabían que es porque Dios les había dado mucho, les había dado grandemente. Y una de las razones principales por las que un hijo de Dios forma en su comunión con Dios, ¿por qué debe de entender que Dios le exige, que Dios le pide y que Dios le demanda una vida en santidad, que Dios le demanda una vida de obediencia? Es porque nos ha dado mucho, hermanos. He conocido personas como algunos de ustedes, que Dios ha salvado literalmente matrimonios del divorcio, hombres literalmente de la muerte, personas que ya no se daba ni una pepita por ellos y llegó el milagro de la gracia. Y esas personas viven eternamente agradecidas y generalmente dicen, es que yo estaba en esta condición. Hoy en día muchos de los hijos de nuestros hijos, ¿sabe por qué a veces ellos no expresan la gratitud como las expresamos los adultos? Porque ellos no nos conocen nuestras historias. Y ellos afortunadamente ya están en un hogar cristiano con valores bíblicos. Y ellos no les tocó ver a papá que se emborrachaba, a mamá que vivía en violencia. No les tocó ver los panoramas trágicos de una vida sin Dios. Y es por eso que cuando yo veo a los muchachos, les digo, es cierto, tú no sabes lo que es drogarte, tú no sabes lo que es esto, no sabes. Pero mira a tu padre, pregúntale de dónde Dios lo rescató. Y prácticamente lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo, vean a sus padres de dónde los rescaté y ustedes están aquí por ellos. Por tal motivo, cuando Dios les exige a esta segunda generación, les exige correctamente. Así que cuando les dice y les exige y les pide andar por sus caminos, es porque les estaba cambiando el destino. Hermanos, Dios nos ha cambiado el destino de nuestra vida. Lo ha cambiado. Dice la Biblia que nos ha transformado de las tinieblas a la luz. Dice la Biblia que lo que antes era falsa esperanza ahora es una esperanza eterna. La Biblia dice que lo que antes estábamos en decadencia, ahora estamos en prosperidad. Que lo que antes estábamos en abandono, ahora contamos con un refugio. Así que cuando Dios le habla a este pueblo y le exige andar en sus caminos, se los exige porque tenía más para ellos. Y sabe, la Biblia dice en el Salmo 119:1 que es uno de los salmos que tienen que ver en el entendimiento de la memoria de los hebreos. Mire, si hay un salmo que los hebreos se saben de memoria, es el Salmo 119. Muchos, pero ¿por qué? Porque el Salmo 119 es la composición acróstica, en otras palabras, el abecedario. Y lo traían en la mente continuamente y dice de la siguiente manera, obviamente en lenguaje castellano. Dice, dichosos los que van por caminos perfectos, refiriéndose al camino de Dios. Dice, los que andan conforme a la ley del Señor. Ellos reconocían que cuando ellos se sujetaban a la ley de Dios, a la palabra de Dios en nuestra actualidad, ellos sabían perfectamente que lo hacían porque había bendición sobre de ellos. Mire, hay creyentes que tienen una percepción que ellos no ven avances en su vida cristiana. Parece que todo les sale mal. Parece que entre más van a la iglesia, más peor les va. Y esa percepción en muchas de las ocasiones, ¿sabe por qué se va formando? Porque intentas tener un pie adentro y un pie afuera de la iglesia. Es como las relaciones. Si tú tienes un pie adentro de la iglesia, de las relaciones sentimentales, tú no le puedes dar un pie adentro y un pie afuera a una muchacha o un muchacho, porque no va a haber crecimiento. Lo único que va a haber es desconfianza, lo único que va a haber es carencia, lo único que va a haber es tristeza. Y la vida en Dios es igual. Los hebreos sabían que cuando ellos se sometían, se sujetaban a la palabra de Dios, ellos sabían que había bendición. Así que por eso es que se puede ver la historia de Israel, que cuando ellos buscaban a Dios de verdad, veíamos cómo Dios, en el libro de los jueces, cómo Dios los bendecía y los levantaba.
Pero a la misma vez veíamos cuando abandonaban los caminos de Dios, veíamos cómo les iba mal, eran esclavizados, morían avergonzados, humillados. ¿Por qué? No es porque Dios sea un Dios egoísta y le diga al hombre, solamente te quiero aquí, en mis caminos, en mi palabra. No, es que Dios cambia la percepción del cristiano y le hace entender que la vida en Dios no es una obligación a fuerzas. La vida en Dios es un entendimiento de que conviene estar sometido a la palabra de Dios. Es como los muchachitos. Hay un punto en la edad en donde ellos se dan cuenta que les conviene estar sometidos a sus padres. Porque si no se someten, ¿qué les pasa? Ahí está la respuesta. La vida cristiana, cuando uno aprende a andar en los caminos de Dios como una exigencia de Dios, es cuando llega la bendición. Así que voy a desarrollar precisamente estas 3 preguntas. ¿Qué significa entonces andar en los caminos de Dios a lo que viene siendo nuestra vida cristiana? Bueno, cuando se habla de los caminos de Dios, se refiere la Biblia a las direcciones que Dios nos da. Mira, cuando la Biblia dice camino, no pienses tú que Dios les dijo, sigan ese camino. Y ahí van los hebreos por ese camino solamente. No, no literalmente. Se refería a que toda la ley, que todos los mandamientos que les había dado por medio de Moisés en esos 40 años en el desierto, ahora se habían convertido en un ayo, se habían convertido en un baluarte, se habían convertido en una instrucción para seguir. De tal manera que si ellos la recitaban, como yo decía la semana pasada, que si ellos la ejercitaban, que si ellos la procuraban, prácticamente se iban a convertir en personas que iban a andar en el camino de Dios. ¿Y sabe qué significa andar en los caminos del Señor? Brevemente lo digo. Andar en los caminos del Señor significa conocer sus promesas. Conocer las promesas de Dios tiene que ver que en la vida cristiana tú sabes que Dios le da promesas a sus hijos. ¿Sabías tú que impresionantemente hay cristianos? Impresionantemente hay cristianos que a veces se hacen preguntas que todos las tenemos, es lo más natural, pero que pareciera ser que a pesar de que están en la Biblia, no las conocen. Y es en serio, como en calidad de pastor y años en el Evangelio, me toca conversar con personas que hacen preguntas sanamente, a veces desesperados, a veces confundidos, a veces angustiados. Y cuando uno les presenta lo que la Biblia enseña y que es una promesa de Dios, que dicho sea de paso, una promesa es la voluntad de hacer algo o dar algo a alguien, significa que Dios le dice al creyente, estoy contigo. Y a veces el creyente piensa que Dios es como una especie de un Dios caprichoso. Nomás voy a estar contigo cuando te portes bien. ¿Sabía usted que cuando inclusive nos portamos mal, en el carácter del atributo de Dios, aún Dios está con nosotros? No nos abandona. Ahora, esto no es una promesa como para que, qué bueno, pastor, me sigo portando mal, ¿verdad? No. Dijo el apóstol Pablo, mientras nosotros somos infieles, dice, Él permanece fiel. Lo que habla de una promesa de la permanencia de Dios que conoce nuestra condición y que Él no es como nosotros. Él no nos acondiciona. Así como los niños chiquitos, ¿verdad? Si tú me das, yo te doy. No, Dios está ahí con nosotros. ¿Qué significa andar en los caminos del Señor? Significa que la Biblia también tiene ordenanzas. Cuando la Biblia habla de ordenanzas, es lo que se le conoce como el acto sagrado o formal que alguien emite. Ejemplo, una orden. Generalmente, ¿quién da las órdenes? Los papás, los supervisores, los gerentes, los dueños, que sabemos que son personas que están en una posición más elevada y que demandan de nosotros esa respuesta a lo que ellos piden. Dios, como el ser supremo, el ser universal, el todopoderoso, le da órdenes y se encuentran en la Biblia. De tal manera que cuando el Hijo de Dios las sigue, las personas que están por encima de nosotros, un buen jefe, un buen supervisor, un buen padre, que está por encima de nosotros, jamás nos va a dar una orden para tirarnos a la borda. Generalmente nos dan órdenes para hacer las cosas mejor. ¿Y sabías tú que en la Biblia las ordenanzas de Dios todas tienen el carácter de llevarnos a una prosperidad emocional, prosperidad espiritual, prosperidad física? Todas tienen esa connotación. Dios no le ordena al hombre para castigarlo. Dios no le ordena al hombre para desgraciarlo. Le ordena al hombre siempre
para que él vaya creciendo. En la Biblia también hay prohibiciones. ¿Qué significa? Que hay ocasiones en donde Dios nos dice no. Y sé que no nos gusta que nos digan que no. A nadie nos gusta que nos digan que no. Si tú vas por un crédito, tú quieres el crédito. Si tú vas por una negociación, tú quieres. Pero ¿qué crees? Qué feo se siente cuando le dicen a uno no. No. Y uno dice, lo que te perdiste, ¿verdad? Es uno. Pero Dios no es así. Cuando Dios da prohibiciones, es porque el carácter de Dios está basado en una prohibición para nuestro bien. Es como cuando tú le dices a tu hijo, no meta la mano a la estufa. ¿Y qué hace el hijo? Lo más probable es que va a ir a hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez en su juicio, en su poco entendimiento o en su necedad, él lo va a hacer. ¿Y qué hacemos de repente, hermano? Pegamos en la manita, ¿verdad? O le decimos no, o lo cargamos y lo movemos, o le enseñamos, ponga el dedo. ¿Y eso que fue el dedo? Tú ibas a poner toda la mano. Dios nos pone prohibiciones en la Biblia. Como a veces me encuentro creyentes que me dicen, híjole, es que cuando yo andaba en el mundo, y dije, pues este era astronauta, yo creo, ¿verdad? Porque dice que andaba en el mundo, yo sigo en el mundo. En fin, dice, ¿cómo hacía esas cosas? Pero lo dicen en un tono como si el cristianismo ahora se los prohibiera. No, el cristianismo no te prohíbe en una connotación para tu mal. La palabra de Dios está establecida en prohibiciones para mejorar nuestra condición de vida. Pero en la Biblia también encuentras consejos. Le platico algo, lo que de repente decimos los pastores, lo que callamos los pastores. A nosotros nos es muy interesante cuando la gente viene con nosotros y en vez de pedir un consejo nos vienen a avisar. No, es en serio, no crean que nomás a ustedes les pasa, papás. Ya me imagino que llegara la muchachita a tu casa y que toca la puerta y tú abres. ¿Qué pasó, hija? No, te quiero presentar a mi novio. ¡Ajá! ¿Cómo? ¿A qué horas se hizo el mole que yo ni cuenta? Pero si llega la muchachita y te dice, mamá, ¿tú crees que ya estoy a la edad de... Es que un muchacho me habla. Tú ya sabes por dónde va la cosa, ¿verdad? Y tú le empiezas a dar el consejo. ¿Verdad que es diferente, hermano? La Biblia nos da consejos. La Biblia no nos da notificaciones. La Biblia te da consejos. Y no hay nada como un consejo de la inspiración de Dios, que es el arquitecto de la mente, del espíritu y del alma del hombre, para saberlo dirigir bien. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Que conocemos también sus propósitos. ¿Sabías tú que la vida cristiana tiene propósitos? Los hebreos no fueron libres nomás porque Dios quería formar una historia. No, el propósito de Dios de los hebreos es que más adelante ellos se convirtieran en luz a las naciones. La salvación en el cristianismo no es para que adoptes una religión. No es para que adoptes y seas parte del censo de los Estados Unidos. ¿En qué cree tu familia? No. La razón por la que el Señor salva, papá, salva, mamá, entra en el hogar cristiano, el Espíritu Santo mora ahí, es porque va a llevarte conforme a su palabra, a que se cumpla, que sean más bendecidas la familia nuestra que nos rodea, principalmente al conocimiento del Evangelio. Es por eso que generalmente escuchamos a los hermanos decir, oro por mi familia, oro por mis hijos, oro por mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la salvación no solamente es para ese hogar, sino que se tiene que dispersar para la familia que le rodea. Y eso lo hemos visto continuamente. Y Dios quería que de esos hebreos, de esa segunda generación, no simplemente murieran y ya se acabara el nombre de Jehová, no, sino que de cada simiente, de cada tribu, de cada posición en la que ellos se encontraban, dependiendo su jerarquía, el nombre de Dios fuera creciendo y fuera glorificado el nombre de Jehová. Y por último, de acuerdo, ¿para qué significa andar en los caminos de Dios? Hacer su voluntad. ¿Sabías tú que cuando uno viene al Señor para andar en sus caminos, ¿sabías tú que le entregamos nuestra voluntad al Señor? Teóricamente todos lo sabemos. El asunto es ponerlo en práctica, ¿va? Todos los muchachos saben cómo se deben de portar bien. Amén, muchachos. Yo sé que lo dijeron en su espíritu. Sí, pastor, claro que sí. Pero ¿qué tal cuando viene el momento, verdad? O sea, sabes lo que debes de hacer, pero la pregunta es, ¿lo hacemos? Cuando la Biblia habla que los caminos de Dios también comprenden su voluntad,
Fíjate lo interesante de esto. Es porque la palabra de Dios enseña que la voluntad en sus caminos es una decisión que nosotros tomamos. Es una elección. A mí me llama mucho la atención el concepto del hombre en relación a su razonamiento, a su idiosincrasia, a su voluntad, etcétera, etcétera. Te lo defino brevemente. A mí me llama mucho la atención cómo somos tercos y necios y aferrados los humanos. Y más los mexicanos, lo digo por mí. Mira, nos dicen, no lo hagas. ¿Y qué nos están diciendo? ¿Y sabes por qué? Porque al final del día es nuestra elección. Dios no iba a agarrar a los hebreos y los iba a poner en esa línea y si uno se equivocaba, lo quemaba. No. Ellos tenían que elegir, tenían que decidir. En la vida cristiana, andar en los caminos de Dios es una elección. Sabemos que Dios lo demanda, Dios lo exige, Dios lo pide, pero al final del día lo elegimos. Y dice la Biblia en el Salmo 119:30, a manera de nuevamente, en el acróstico que se encuentra en el libro de los Salmos, dice así: he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Fíjese, el salmista decía, he entendido y elijo, porque quiero andar en los caminos de Dios. Si tú te sientes que venir a la iglesia te están forzando, te voy a decir una cosa, reconsidera tu manera de pensar. Si tú piensas que venir a la iglesia es para que le puedas compartir a la gente, ¿qué hiciste el domingo? No, es que fui a la iglesia. Ah, qué bien, qué buen ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Créeme, reconsidera tus pensamientos. Si tú piensas que vienes a la iglesia para que tus hijos tengan una religión, reconsidera tus pensamientos. Porque la mejor manera de poder caminar en el camino de Dios es porque elegiste tú y yo en nuestro entendimiento que conviene caminar con el Señor. Que conviene. No que se trata en el concepto o en el contexto de un compromiso solamente pasajero, de un compromiso superficial, sino que conviene de un interior del corazón, en un interior dentro de ti que te lleva a la definición. Estoy aquí, leo la palabra de Dios, oro, decido cambiar mi vida porque me conviene andar en este camino. Este camino bendice mi matrimonio. Este camino me promete una vida eterna. Este camino va a guardar los corazones de mis hijos conforme a las instrucciones de la palabra de Dios. Este camino va a fortalecer mi matrimonio. Y sabes, es verdad, a pesar de que se ve un cristianismo pies para arriba en toda la extensión de la palabra, en términos generales, la Biblia sigue enseñando, porque es la verdad, que caminar en los caminos de las promesas, de las prohibiciones, de los mandamientos, las ordenanzas, los decretos, la voluntad y los propósitos de Dios, sigue enseñando que este es el mejor camino. Y si no, pregúntaselo a los cristianos maduros, a los cristianos que aman al Señor, y estamos de acuerdo en esto, que este es el mejor camino bajo la exigencia de Dios. Así que, segunda pregunta, ¿cómo podemos aprender a andar en este camino? Este camino no es automático. No es así como que, ya ve cómo es hoy en día, hermano. Hoy en día vivimos en una cultura bien interesante. Vamos a comprar algo y siempre andamos viendo a ver qué nos van a regalar. ¿No le ha pasado? O nomás a mí me preguntan, o a mí se me mete en la cabeza eso de repente. Vas a la tienda y si compro $50, ¿qué me regalas? ¿Ya me entendió? Vas a aplicar para una tarjeta de crédito y ¿cuánto me vas a dar? Y no de crédito, de bono. Y se ha formado una cultura en donde pareciera ser que te dan algo que te gusta para poder entrarle a otra cosa. ¿Tú sabías que para poder caminar en los caminos de Dios, en los caminos del Señor, no es así? Para poder entrar en este camino, tiene que haber una iniciativa personal. En otras palabras, de ti y de mí. Y dice el libro de los Salmos 25:4. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas.
¿Sabes por qué cantaba el salmista así? Porque él reconocía que para poder entender los caminos de Dios, que son buenos para su vida, él sabía perfectamente que él tenía que tener la iniciativa de ir. A ver, lo voy a explicar mejor. Aquí no damos despensas, y eso es literal, ¿eh? Ni tampoco pagamos tarjetas de crédito, y es literal. Ni tampoco venimos a cuidar niños como si fueran guardería para que la gente venga. Tampoco, eso es literal lo que estoy diciendo. El cristiano, el Hijo de Dios, el que quiere verdaderamente conocer el camino del Señor, viene aquí porque quiere tener un encuentro con el Señor y porque quiere conocer los principios de la palabra de Dios y porque quiere prosperar conforme a la palabra de Dios y quiere tener una mejor vida para ofrecérsela a los suyos. El salmista no le oraba a Dios y le decía al Señor: ¿qué me vas a dar para entrarle? No, él decía: tengo la iniciativa porque sé que me conviene buscarte y conocerte y saber qué hay en ti. Yo no leo la Biblia, hermano, para descubrir a ver si Dios me da dinero. No leo la Biblia para descubrir a ver si Dios me quiere sanar. Leo la Biblia porque principalmente hace un bien a mi espíritu, ayuda a mis ideas y me hace vivir mejor en mi diario vivir. Esa es la realidad. El evangelio no se trata de darle a las personas. Los caminos de Dios se trata de que dentro de ti tú vienes voluntariamente delante del Señor. Yo entiendo que como iglesias buscamos ideas para poder facilitar la vida de las personas en ocasiones. No digo que es malo necesariamente, pero esa no debe ser la motivación por la que la gente esté en el camino del Señor. La gente debe estar en el camino del Señor porque ahora que el Señor lo ha transformado, se ha dado cuenta que caminar con Dios es mejor. Así que, ¿cómo aprendemos a andar en el camino del Señor? Tenemos que tener esa iniciativa. Precisamente, esa iniciativa surge en el corazón. Miren lo que dice Proverbios 23:26. Dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué dice? Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sabías tú que caminar en los caminos del Señor es como ponerte unos lentes diferentes? Mira, es como la tercera dimensión. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir al cine, principalmente, que es donde están ahí los lentecitos de 3D, ¿se ha fijado, hermano, que te los pones y sientes como que se acerca la imagen? Toma una forma. A ver, hermano, ¿soy yo el único loco o alguien más lo ha hecho? ¿Sí, verdad? Ok. Dije, dije, no, pues el pastor, no, pues yo pensé, dije, yo soy el único, ¿verdad? No. Bien. Y si o no, la experiencia es diferente, hermano. Aparentemente hay más, se aprecia mejor ver cómo se puede ver esa imagen hacia afuera. Los caminos del Señor es como ponerte unos lentes. Cuando tú ves, simplemente oyes lo que la gente cuenta, lo que la gente dice, lo que la gente platica o lo que le sucede a otros, lo puedes ver en una dimensión natural. Pero cuando andas en los caminos del Señor, es como si esos lentes tomaran vida y entiendes que lo que Dios está haciendo con tu vida no se está equivocando. Es como si Dios te hablara personalmente a ti y sintieras que está ahí a tu lado y que Él viene y te trae ideas y que Él te fortalece. Ya no es la expresión de lo que ves solamente de manera natural, sino que comienzas a ver de manera sobrenatural a través de la fe lo que verdaderamente Dios está haciendo en sus caminos en nuestro diario vivir. Pero para ello dice la palabra de Dios que se tiene que dar el corazón. En otras palabras, te los tienes que poner. Así de simple. Si no te los pones, no los vas a ver. Porque cuando nos ponemos los lentes de la palabra de Dios, este proverbio que acabamos de leer, te lo voy a definir en 3 versiones diferentes, brevemente. Dice la versión Reina Valera contemporánea: no apartando la mirada de sus caminos. O sea, le decía al padre. El padre, obviamente, dando el consejo al hijo que es aplicable para la vida del cristiano. Le decía, cuando tú camines con el Señor, cuando tú quieras realmente conocer los caminos con el Señor, dice, no apartes tu mirada. No la apartes. Mire, los seres humanos tenemos la tendencia siempre de perder el enfoque muy rápido. No tenemos esa capacidad de simplemente mirar para enfrente.
que dicho sea de paso, es una disciplina. Usted ve las personas en natación, en atletismo, en todos los deportes extremos principalmente los extremos, y usted ve que ellos llevan una mirada flecha, hermano. Si acá alguien se rió, si acá alguien se cayó, si allá alguien lloró, si allá alguien les habla, ellos no ven a nadie. Ellos simplemente van mirando hacia enfrente. Porque precisamente para poder caminar en los caminos del Señor es la disciplina de dejar de mirar a los lados, dejar de mirar para atrás. ¿Sabes cuál era uno de los problemas que tenía la primera generación de los hebreos? Que generalmente decían, cuando estábamos en el desierto, allá en Egipto, cuando andábamos en Egipto, colmaron la paciencia del Señor. ¿Quieren andar allá atrás? Pues se van a quedar allá atrás. Caminar con el Señor es no desviar la mirada, no apartar la mirada. Dice la segunda versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, alegrándonos por sus caminos. Dice, oh hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten seguir en mis caminos. Fíjese, ¿cómo es Dios? Dios quiere que aprendamos a alegrarnos y a deleitarnos de nuestro cristianismo. Es que es bastante obvio. ¿Alguien se casaría para tener tristeza? ¿Para tener desolación? ¿Para tener vergüenza, humillación, escarnio? ¿Para tener soledad? No creo que nadie le entre al matrimonio para eso. ¿O usted se metería a un trabajo para andar todo siempre derrotado y todo débil? No. Cuando entramos a algo, lo hacemos porque principalmente sabemos que la alegría es una expresión de lo que está sucediendo. Y cuando dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón, otra versión le agrega, correctamente en el contexto del Proverbio 23, y te tienes que deleitar en esto. Deleítate, hermano. Mira, yo como tú, hemos vivido episodios en el cristianismo en donde hay momentos de tristeza, hay momentos de persecución, de angustia, hay momentos de escasez, de carencia, hay momentos inexplicables, hay momentos incomprendibles, hay todo tipo de momentos que se viven en el cristianismo. Pero sobre todo ello, andar en los caminos de Dios, llegas a la bendita conclusión que detrás de cada etapa incomprendible, limitada de nuestras vidas, llegas a comprender que el gozo de la salvación es el que te mantiene firme para continuar en los caminos de Dios. Es la expresión de decir, soy tan humano como los demás, con la diferencia que ahora que el Señor me ha salvado y que su presencia me visita y que su gloria está a favor de mí, he comprendido que al final del día sale una sonrisa de mi rostro y sé que estoy en el camino de Dios. Mira, cuando tú volteas a ver las películas de Hollywood generalmente, por muchos años, ¿cómo terminan todas las películas? Y se casaron para siempre jamás. El villano se muere y el héroe vive, ¿verdad que sí? Porque qué triste ir al cine, por así decirlo, y luego ver que matan al protagonista, ¿verdad? Y que todos pierden y explotó el avión y se acabó el mundo. En vez de salir contentos, saldríamos así, ¿verdad? ¿Qué ando haciendo en este lugar? En el cristianismo es similar. Los caminos de Dios al final del día son deleitosos, son de gozo, son de alegría. Y dice la tercera y última versión, ¿cómo podemos aprender a andar en los caminos de Dios? Observando con buenos ojos sus caminos. Dice la Biblia, lengua española, dice, hijo mío, confía en mí y mira con buenos ojos mis indicaciones. Los caminos de Dios no tienen espacios de desconfianza. No hay, hermano. Los caminos de Dios son seguros, son garantizados, son confiables. De tal manera que aunque nuestra vista nos traiciona, los oídos pueden escuchar otras voces, la mente puede interpretar otras cosas. Al final del día, lo que dice su palabra es infalible. Lo que dice su palabra no es mentira. Lo que dice su palabra se cumple. Como Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Haciendo alusión que sus palabras van a mantener una eternidad. ¿Y sabes cuáles eran las palabras continuas de Jesús? Que Él ama,
que Él ayuda, que Él bendice, que Él protege, que Él corrige, que Él cambia, que Él transforma, que Él lleva una mejor vida al hombre. Así que cuando se habla de cómo aprendemos a andar en los caminos de Dios, prácticamente la tenemos toda para continuar en la fe, hermano. La tenemos toda. No hay razón para dudar, no hay espacio para confundir. Así que surge la pregunta y última final. Entonces, ¿cómo debemos de andar en los caminos de Dios? Te voy a contar una historia. Había una vez una gallina y un cerdito. Y le dice la gallina al cerdito: oyes, como que ponemos un restaurante. Y le dice el cerdito: órale. Dice: muy bien. Dice: ¿tú qué aportas? Dice: yo aporto los huevos. Y le pregunta la gallina al cerdito: ¿y tú qué aportas? Dice: pues aportas el tocino, ¿no? Y le dice: ah, no. ¿Por qué? Le responde el cerdito a la gallina. Dice: porque básicamente en este negocio tú nomás vas a estar involucrado, pero no vas a estar comprometido. Dice: tú nomás vas a dejar el huevo y te vas a ir. Dice: pero yo voy a poner el tocino, yo voy a poner mi vida, yo voy a estar comprometido. La fe cristiana no es una posición de involucramiento, es una posición de entrega, es una posición de compromiso, es donde se da la vida. Por eso Jesús dijo claramente: aquel que me quiera seguir, dice, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y en otra ocasión dijo: los que me quieran seguir por causa de mí morirán. Porque daba a entender que la fe en Dios, en el camino del Señor, la exigencia de los caminos del Señor, Él no quiere tu participación, Él no quiere tus buenos deseos, Él quiere tu mente, tu alma, tu corazón, tus entrañas, tus tristezas, tus felicidades, tus sueños, tus derrotas. Él te quiere completito. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de caminar con Dios, el Todopoderoso y el Salvador del universo. Esa es la mejor manera. Es por eso que tú ves mucho cristianismo que se involucra solamente, pero no están comprometidos. Acompáñame, hija. Hoy en día se vive un cristianismo involucrado. La gente le parece bien el cristianismo. Dicen que sienten bonito cuando escuchan los cantos. Dicen que les sienten bien cuando alguien ora por ellos. Dicen que cuando entran inclusive a las iglesias, saben que algo hay adentro. Y sí es cierto todo eso. Pero algunos de ellos, cuando salen de las iglesias, lamentablemente continúan con su vida pasada o relativamente con su vida pasada. Y pareciera ser que a Dios le ofrecen un porcentaje de sus vidas solamente. Dios dice: no, te quiero completo. Te quiero entero. Que cuando te despiertes, sepas que yo soy tu Señor. Cuando pases por un momento difícil, sepas que yo soy tu refugio. Cuando seas bendecido, sepas que de mí procede toda bendición. Cuando te haga un milagro, sepas que yo fui tu sanador. Cuando progreses en la vida, sepas que yo te di la sabiduría. Cuando no sepas qué hacer porque todo está oscuro, aunque no veas luz, yo estoy a tu lado. Aunque no veas la salida, sepas que yo estoy a tu lado. Esa es una vida comprometida, no es una vida involucrada. Una vida involucrada es muy sencillo. Hoy en día la gente vive involucrado en los lugares, en los negocios, pero no vive una vida comprometida con el Señor. La vida comprometida demanda dos acciones que brevemente las comparto. Uno, un examen de conciencia. Así es como se cambia de involucrarse a comprometerte. Dice Lamentaciones 3:40, que es una de las palabras que se lamentaron cuando los judíos estuvieron en la época del exilio. Y el profeta Jeremías, por Dios, dijo estas palabras proféticamente. Dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Un examen de conciencia. Mira, a veces así medimos nuestra espiritualidad o nuestro compromiso con Dios. Volteamos a ver
a los más alejados de la iglesia y decimos, yo no estoy tan mal como otros, ¿verdad? No nos comparamos con los que buscan mucho al Señor, con los que están comprometidos con el Señor. No nos comparamos con ellos. Nos comparamos con los que están más abajo de nosotros. Y examinarte no es ni compararte ni con los de allá, ni con los de acá. Compararte es compararte con la palabra de Dios y las exigencias de Dios. Y si Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y tu conciencia te dictamina y te trae a la memoria que no estás entregando tu vida plenamente al Señor, no significa que no seas salvo necesariamente. Tal vez no lo estás entregando totalmente. Mira, cuando una persona se casa, reconozcamos la realidad, porque ya maduramos en el matrimonio. ¿Verdad que no del todo entramos fielmente en toda la extensión de la palabra al matrimonio? Vamos dando paso a paso, hermano. Hay hombres que hasta que pasa cierto tiempo entienden que tienen que mochar el 100% del sueldo. Mientras tanto se resisten, ¿verdad? ¿Cuánto ganaste? Tanto, pero dejamos el clavillo, ¿verdad? Conforme pasa el matrimonio vamos entendiendo que al matrimonio se le da todo. Por eso decía aquí el profeta Jeremías, examínate. ¿Le estás dando todo al Señor? Y cuando te examinas en todas las áreas de tu vida que se te vienen a la memoria en esta tarde posiblemente. Y empiezas a preguntar, ¿realmente entiendo que Dios me ama? Porque si sabes que Dios te ama, hermano, híjole, vas a vivir como el hombre más enamorado espiritualmente hablando sobre la faz de la tierra, con una seguridad, con una autoestima, con una confianza, porque cuando hay amor, psicológicamente eso es lo que sucede de allá para acá, generalmente. Si no, pregúntele, mira, eso voy a hablar la semana que entra, pero pregúntale, cuando tú tratas bien a tu esposa, ¿a poco no te haces sus huevitos rancheros que tanto disfrutas? Sin decir, ¿verdad? ¿A poco no te hace menudo? Un día le dijo mi tío a mi tía, allá en época de Navidad, allá por noviembre. Le dice mi tío a mi tía, ándale vieja, hazme tamales. Y le contesta a mi tía, en eso ando, en eso ando. Dios quiere un compromiso total. Y dice Proverbios 4:26, ¿cómo podemos andar en este camino comprometido y no involucrado? Enderezando nuestras decisiones del día a día. Dice la Biblia en Proverbios 4:26, endereza las sendas por donde andas y allana todos tus caminos. Es un refrán, es un proverbio que da a entender, si algo está torcido en tu vida, simplemente levántalo. ¿Cómo duele? Sí duele. Duele el ego, duele el orgullo, duele el sentirnos humillados, agraviados. Eso es lo que duele verdaderamente. Porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, por lo general, no nos gusta. Nos gusta que tal vez por allá por encimita para que le caiga a otro el saco, pero no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y este proverbio dice, endereza las sendas. Y sabes, te lo dice a ti. O sea, no dice yo voy a enderezar tu senda, hermano. Yo no voy a agarrarte y te voy a enderezar metafóricamente. No puedo. Pero lo que sí puedo hacer es decirte conforme a la palabra de Dios, que si tú y yo enderezamos nuestras decisiones, pero las enderezamos, hermano. No que salimos y mañana le quitamos la soga, ¿verdad? Y ahí está otra vez el árbol todo torcido. No, lo enderezamos. Y conforme pasan los días, vamos ajustando más la soga. Y pareciera ser que se va a quebrar. Pareciera ser que ya no va a servir. Pareciera ser que se está secando. No, nada de eso. Aquellas personas que han enderezado ramas, que han enderezado árboles, saben que cautelosamente le van ajustando la soga hasta que paran el arbolito. Así Dios nos quiere enderezar. Pero ¿qué crees? Esto es de aquí para allá. Yo se lo doy al Señor. Mira, hay creyentes que le dicen al Señor, cámbiame. Qué fácil. Qué fácil. Y de antemano te lo digo, no te va a cambiar.
Tú y yo somos los que nos entregamos. Y conforme nos vamos entregando, Él va, por así decirlo, enderezando el árbol. Duele, hermano. Como algunos otros hermanos en la fe, maduros en el Señor, lo puedo decir. Hermanos, ¿verdad que nos ha dolido cuando tenemos que cambiar? Acuérdate, ¿verdad que te ha dolido? Te ha dolido decir, ya es hora. Esto no está bien. Y empiezas a doblar la ramita para que se vaya enderezando. El pueblo le pasó. No solamente se desviaron del Señor, sino que el exilio, los 70 años de cautiverio, les sirvió para que el Señor los enderezara. Dolió mucho, Dice la Biblia que en la primera, aproximadamente en la primera deportación solo regresaron 50,000. En los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, el pueblo no eran 50,000, se contaban por cientos de miles. Tan simplemente el ejército de Salomón y el ejército de David se contaban por cientos de miles. Y debido a la desobediencia se redujeron en un pequeño grupo. Pero ese pequeño grupo entendió que volver a los caminos de Dios los iba a prosperar. En otras palabras, de lo poco que quedaba, Dios se basó que al caminar en su palabra, en la ley mosaica en aquellos tiempos, se valió para volverlos a meter en la promesa profética, en la promesa mesiánica, en los pactos davídico, palestino, etcétera, etcétera, davídico. De lo poco, lo digo con mucho respeto, de lo poco que tal vez queda en ti o en mí, que tú puedas decir, tengo muchas cosas que enderezar. De eso poco Dios lo va a poder restaurar y lo va a hacer madurar, lo va a hacer crecer, lo va a formar de tal manera que día a día vas a apasionarte más por el Señor. Vas a madurar en el Señor y vas a entender que lo que se hace en la iglesia cristiana, particularmente en esta, hablo de esta, porque puedo hablar por esta iglesia, de lo que se hace en esta iglesia particularmente, no tiene nada que ver con ofrecer un evangelio de religión en el contexto de rituales, de involucramiento, en el contexto de, pues ni modo, eres pecador y sigue pecando. No, es una vida que deseamos santificar, que deseamos ser adoradores, que deseamos ser intercesores, que deseamos ser evangelizadores, que deseamos ser personas que se entregan en santidad para el Señor. No porque así el pastor es en su carácter, no, porque eso es lo que le enseña la Biblia a la iglesia cristiana desde los primeros siglos de su formación. A eso la quiere llevar, a que seamos bendecidos, protegidos, guardados y siguiendo llevando el nombre del Señor para que lo glorifiquemos su nombre. El evangelio no tiene nada que ver para que me haga rico, no tiene nada que ver para que no me falte nada. Muchas cosas en el evangelio se viven, pero conforme pasa el tiempo vas madurando y vas viendo el camino del Señor, que como te lleva el propósito de Dios es inequívoco, sino todo lo contrario, te lleva directamente a donde debes de ir. Y sabes que es, como papá te lo digo, a que nuestros hijos conozcan al Señor como su Salvador y sean más bendecidos como nosotros. Como mamá te la digo, para que seas sabia en tu casa y tus hijos tengan buenos valores en su diario vivir, y cuando salgan de casa puedan decir, me dieron temor de Dios, la mejor herencia que me pudieron dar mis padres. Ese es la promesa y el camino del Señor para sus hijos. No tiene nada que ver con gritar ni aparentar ni creer que somos buenas personas. Tiene que ver con amarlo. Y del amor se desprenden muchas cosas. Ese es el camino del Señor. Por ahí los quería llevar el Señor a los hebreos. Póngase de pie en esta tarde.